las astucias del montaje, porque resulta que estoy terminando la novela que escribo todos los años, que luego da igual que se publiquen o no, alguna vez las presento a concursos, pero vamos, yo tengo un ejercicio desde hace tiempo, que es que todos los años escribo una novela. Y entonces se me ha planteado un problema, porque por ejemplo en el cine las películas se preparan, después de escribir un guión, pues se ponen ya en marcha y se preparan todas las cosas y lo que se va a hacer falta para poner delante de la cámara, luego se ruedan y luego se montan y se sonorizan y se terminan, ¿no? Entonces, según estés de un humor o de otro, hay muchas maneras de hacer cine. Hay directores que preparan muchísimo las películas y luego el rodaje ya es una cosa casi como de sin misterio, porque ya está todo pensado hasta la saciedad. O Hitchcock pintaba sus películas plano a plano, o Buñuel preparaba también las películas, que en el montaje se limitaba con las claquetas que se van tomando de los planos numerados, plano 1, plano 2, plano 3. Le decía al montador: usted corte las claquetas y empalme del 1 al 400 y eso es la película. Y en cambio hay otros directores como Orson Welles que ruedan muchísimo y en cualquier momento en el montaje eso se puede barajar y mezclar y empezar a coger un plano. Y en Campanadas a medianoche, la escena de la batalla de Orson Welles unas veces duraba 3 rollos de 10 minutos, que eran 30 minutos, y luego te entraba un día el ataque de reducirla y la dejaba en 3 minutos. Pero claro, peleándose y un plano que cruza y un montaje, y si hay un movimiento me empalmas con el siguiente y quedas ahí hay unas posibilidades de montaje preciosas, ¿no? Y de repente le faltaba un plano en el momento que el hacha mata a un personaje y necesitaba que en el momento de que el hacha, vamos, la espada baja, pues diera un rayo de sol justo en ese momento, y así se acentuaba el dramatismo. Y de repente llamaba corriendo a Juan Cobos y le decía: vete a la casa de campo y ruédame la espada que le dé el rayo de sol. Y eso ya no lo rodaba ni él, pero le hacían falta 13 fotogramas de ese momento para que la batalla mejorase, ¿no? Entonces, en la novela o en cualquier arte pasa igual: la preparación, el hecho de hacerlo, y luego las mejoras a posteriori. Y según el humor que estés, unas veces te centras más en una cosa, otras en otra y otras en otra, y sale un arte completamente distinto. Bueno, un arte, salen unos productos que, por ejemplo, las primeras veces que a mí me mandaban irme a una ciudad española y hacer un reportaje de 10 minutos, pues ese documental, la primera vez resulta que vas allí y retratas la catedral y las casas más principales, y haces una entrevista a un pintor y una entrevista al que hace los churros más famosos de la ciudad, o los pastelitos, o lo que sea famoso, y te vuelves a Madrid tan contento porque ya resulta que has hecho eso, ¿no? Pero es que luego, a medida que va pasando el tiempo, dices: pues qué mal, yo para conocer una ciudad hay miles de maneras de conocerla y cada uno la conocería distinto, y unos se centrarían más en conocer a las personas y otros en conocer el paisaje físico, y las ciudades tienen unos alrededores y una agricultura y una pesca y una ganadería y una serie de cosas que nunca salen en los documentales. Cuando vas a hacer Burgos, muy pocas veces te enseñan cómo se hace el queso de Burgos. O bueno, pues todo eso, una vez que te vas aproximando, vas conociendo más y vas pensando cómo se puede hacer mejor. Y entonces esas entrevistas de 3 minutos, que a lo mejor te sale un señor muy pesado que lo que dice es muy aburrido, pues en cambio hay otro personaje que sirve para la cámara, y la cámara se enamora de quien sea y habla cosas mucho más interesantes, ¿no? Entonces, al estar abierta toda posibilidad, pues es un mundo en el que tú tienes posibilidades también de, según vas viendo que está la cosa, tiras para un lado o para otro. A mí hay películas que me aburría mucho prepararlas, porque si te vas al Caribe a retratar el Caribe, que vas a preparar en una oficina de Madrid, o esas cosas que producción te pone unas condiciones absurdas, y te ponen en televisión, te ponían un asesor para irte a Colombia, y yo decía: ¿y no será mejor coger a un taxista en Bogotá, que se sepa mejor la ciudad, que no este señor aquí en Madrid, que de Bogotá no sabe nada? Y bueno, pues gracias a eso yo conseguía no llevarme al asesor colombiano y allí pues coger a uno, ¿no? O miles de ejemplos, porque luego, como en una película empiezan todos a opinar, pues como no tengas claro a dónde vas, acabas en una locura con las opiniones de los 27, que siempre hay un decorador que quiere poner redes en primer término para que quede muy bonito el plano, y como te descuides haces una película de redes de punta a cabo, según lo pesado que sea el decorador y el caso que le hagas, ¿no? Y entonces ya en los ejercicios más individuales, como es escribir, pues pasa igual.
porque el decorador que yo soy le dice al escritor que yo soy, ¿por qué no pones una red? Y entonces el jefe de producción le dice, oye, ¿y por qué no asesoramos con un colombiano? Y todas esas cosas, pues yo prefiero unas veces preparar mucho la historia, sabérmela muy bien antes de empezar, y para cuando tengo que escribir, pues ya que sea una especie de línea, ¿no? Y otras veces es al revés, es un reto de decir, bueno, pues empiezo sin saber nada y así me entretengo yo y de paso voy viendo qué pasa. Pero es que luego cuando lo has terminado y lo relees, dices, hombre, pues aquí este trozo sobra, y empieza el montaje, y entonces quitas un trozo pero amplías, y esta frase que se ha quedado cortita puede dar mucho más jugo porque aquí falta esto y falta lo otro, y aquel personaje no se ha visto todavía con su prima y la prima sí se ha visto con el novio, y en cambio el novio de la prima no se ha visto con este, y entonces todas esas cosas te van dando secuencias que te faltan o datos importantes para que la historia quede más aclarada y sepas el total, ¿no? Entonces, de la importancia del montaje, pues es fundamental en saber que en un montaje puedes destrozar la película que has rodado o puedes hacer otra cosa totalmente distinta. Por ejemplo, Godard, que está haciendo ahora unos montajes en donde dice que él pone su sentimiento y su vida y su alma, pues es un cine absolutamente de sentir, y donde el hecho físico de rodar y de la imagen da igual, porque en estas cosas de la historia del cine, que sale una cara de Mónica Vitti empalmada con una cara de Juana de Arco, y con una música y con un silencio y con un rato mudo en negro y diciendo el amor en el cine, no sé qué, o sea, todo ese tipo de sentimientos está generando una nueva manera de narrar que, aprovechando todo lo que se ha hecho antes, pues yo cuando llegué al cine tenía la sensación, primero yo había rodado muy poco, pero las gentes a mi alrededor que habían rodado mucho, pues tenían unos colmillos retorcidos y decían unas cosas tan divertidas como cuando Mario Baravino decía, si la película te da pena, encadena, y si es mala de cojones, sobreimpresiones. Bueno, pues yo cuando tenía una secuencia aburridísima, si empezabas a encadenar un plano con otro y ponías una musiquita que decía chim pum, pam pum, pum, pues 4 vistas de una ciudad te enriquecían una secuencia que era un desastre y estaba muy mal rodada y con una fotografía espantosa. O eso de las sobreimpresiones también es muy socorrido cuando pones Wyoming, 17 de julio de 1925, y entonces sitúas al espectador por textos. Eso, el rey de los textos, también es Godard, que siempre pone unas palabras sobreimpresionadas y tal. Y bueno, en la publicidad se hace mucho, de repente en una esquina siempre sale un letrerito que dice barato, barato, y esas cosas. Y bueno, pues el mundo del montaje del cine aplicado al mundo de las otras artes y de la creatividad, en la pintura también es fundamental. El hecho, luego, una vez que has planteado el cuadro en general, empieza el mundo del detallito y las correcciones, y aquí este verde no me pega con este amarillo, y basta que des una pincelada de un color que lo estropea todo para que haya que empezar otra vez el cuadro desde el principio, ¿no? Y todas estas cosas, bueno, pues se van sumando, y hoy me apetecía hablar del montaje, y a lo mejor es que estoy haciendo una novela donde la historia necesito yo montarla para disfrazar cosas muy evidentes y que pasen desapercibidas, y de repente al final pum, aparezca cuando nadie se lo espera, ¿no? Bueno, pues los que estudien el montaje aprenderán grandes cosas sobre las maneras de hacer las diversas cuestiones que plantean todas las bellas artes, con sus dificultades y con sus complicaciones. Vale, hasta luego.